Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Hace hoy 3 años de este momento, 14 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno anunciaba la declaración del estado de alarma por el avance del coronavirus. Todos metidos en casa, calles como ven, totalmente vacías. Primero se decretó por 15 días, que luego se convirtieron en 3 meses. La pandemia ha quedado atrás, pero hoy nos preguntamos qué secuelas, qué cambios, qué hábitos o costumbres nos ha dejado. Pues vamos a hablar de ello precisamente con Luis Miller, es investigador de políticas y bienes públicos del CSIC. Buenos días. Hola, buenos días. Hemos dejado atrás la pandemia, hablamos de 3 años de ese primer estado de alarma y ahora nos preguntamos qué ha cambiado en nuestras vidas. ¿Somos realmente los mismos? Bueno, yo creo que lo que más nos hemos dado cuenta es lo flexibles que podemos llegar a ser, ¿no? Las condiciones, sobre todo al principio, con el confinamiento más estricto, fueron tremendas y nos adaptamos muy bien. Y de la misma forma que nos adaptamos a aquella situación, hemos vuelto a cierta normalidad. Yo creo que no se notan grandísimos cambios porque lo que supuso la pandemia, sobre todo, fue un catalizador de otros cambios sociales que venían de antes. Desde luego, lo que más se ha quedado entre nosotros, pero que ya venía de antes, es toda la interacción virtual, digital, el hacer muchas de las tareas que hacemos cotidianamente pues, a través del ordenador. Y eso sí que tiene unas consecuencias muy importantes sobre nuestro día a día, sobre nuestra vida cotidiana. El teletrabajo, hacer las compras, entiendo que es a lo que usted se refiere, ¿no? Que nos hemos adaptado ya muy bien a manejarnos desde casa con un dispositivo móvil. Pero no solamente cuestiones como el teletrabajo, que ha aumentado algo, pero tampoco mucho, no solamente las compras online, que también han aumentado en los últimos años, sino sobre todo lo que está dejando probablemente más secuelas, que es el abandono, en muchos casos, de la interacción física, presencial entre personas, en el trabajo, en nuestro ocio, etc. Muchas ya no hacemos tantas reuniones como hacíamos antes, ahora la hacemos de forma virtual siempre que podemos, y eso nos está haciendo, en cierto modo, perder el contacto con las personas de forma presencial. Y esto sí que puede tener consecuencias muy importantes desde nuestra salud mental hasta nuestro propio bienestar, fruto de esas menores relaciones físicas que tenemos con otras personas, que es parte importantísima de nuestra vida. ¿Tenemos percepción de que somos más vulnerables? Vamos a hablar ahora de hábitos de salud, por ejemplo, la higiene, ir más al médico. Bueno, hemos cobrado conciencia, y eso está muy bien, de la importancia de la salud. Primero fue la salud física, también los hábitos, como comentabas, pero ahora sobre todo somos muy conscientes de algo que se estuvo hablando desde el primer momento de ese estado de alarma y que ha continuado y que nos sigue preocupando más incluso ahora, que son las consecuencias en nuestra salud mental y en nuestro bienestar psicológico. Quizás ahí es donde todavía tenemos una asignatura pendiente. Lo que se consiguió con las vacunas, con medicamentos durante esos años es algo increíble en la historia de la humanidad, pero ahora nos estamos dando cuenta que hay que poner el foco también en otras cuestiones que se han visto menos, pero que ya teníamos muy presentes desde el principio, sobre todo relacionadas con la salud psicológica. Salud psicológica que también está afectando incluso a que tal vez nos hemos vuelto un poco más desconfiados con los demás, mantenemos esas distancias, que comentaba usted hace unos momentos, ¿no? Que hemos reducido esas interacciones, buscamos menos aglomeraciones. ¿Esto se da más en gente joven o en gente mayor? Bueno, pues es muy buena pregunta, porque en realidad tenemos la percepción siempre de que, sobre todo durante los años de la pandemia, fueron las personas mayores las que se restringieron más de tener interacciones con otras personas fuera de su entorno, etcétera. Pero hay una consecuencia muy importante que venía detrás de la pandemia, pero que la pandemia lo ha profundizado, que es
básicamente la interacción cotidiana a través de redes sociales y medios digitales por parte de los jóvenes, que está haciendo, y que ya lo comentábamos durante la pandemia, que está haciendo perder muchos de los momentos de interacción cotidiana con otras personas de su edad, y que es ahí donde estamos detectando mayores problemas. Por lo tanto, yo creo que en los jóvenes probablemente el efecto a largo plazo va a ser mayor. Jóvenes y también niños, ya para finalizar la entrevista, señor Miller, hay niños que nacieron en pandemia, quienes hemos vivido antes de la pandemia sabemos lo que era, hemos vivido pandemia, ahora volvemos a intentar recuperar con nuestras pequeñas cositas lo que teníamos antes, pero hay niños que nacieron en pandemia que incluso han pasado sus primeros años importantísimos sin poder ver incluso a sus compañeros o metidos en casa. ¿Estas generaciones futuras necesitan algún tipo de preparación para saber que eso ha sido algo muy puntual? Bueno, necesitan mucho apoyo tanto dentro de los hogares como sobre todo también en las escuelas, en el sentido de que ya también se comentaba desde el principio que iba a haber pues un efecto muy importante en el aprendizaje de conocimientos, pero también en el aprendizaje emocional y de interacción con otros seres humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero tenemos que seguir muy vigilantes porque el efecto era, como ya se preveía al principio, directamente de un retraso a la hora de adquirir determinados conocimientos y habilidades sociales. Con lo cual, ahí es donde me refería que tanto en niños como en adolescentes es muy importante que veamos los efectos que va a haber más a medio plazo y que probablemente 3 años después de aquel día del estado de alarma todavía no somos conscientes. Pues muchísimas gracias, Luis Miller, investigador de políticas y bienes públicos del CSIC, por atender en directo al canal 24 Horas. Muchas gracias a vosotros.